Josué, quiero enseñarte una foto. ¿Qué te inspira esta fotografía? ¿Quiénes son? Pues son leyenda viva. Ahí hay 3 personas que yo reconozco, bueno, 4, porque estoy viendo a otro. Y que, bueno, uno es mi padre, otro es el padre, no de sangre, sino el padre elegido de mi padre, que es Rafael Bandera. Pepe Mariano, uno de los mejores amigos de mi padre. Ninguno de los 3 está. Yo a Rafael Banderas no llegué a conocerlo, pero muchas veces es como si fuera alguien al que conocí por la cantidad de anécdotas, de vivencias y sobre todo con el nivel de viveza, de realismo y de verdad que mi padre, o que Pepe Larmagra, que también lo trató mucho, lo trataba. Y luego, ¿Fue el referente de tu padre, Rafael? De mi padre y de muchas más personas, ¿no? Yo hablo de mi padre, pero fue de muchas más personas. Y luego de fondo, pues la Virgen de los Dolores, en una calle popular de Almuñécar, en el barrio de San Miguel. Diría que la Cuesta de los Muertos, ¿no? Podría ser. La calle que sube para el castillo. Y diría que es en El Paso, un Viernes Santo por la mañana. Mi padre ahí tiene pelo. Está muy joven. Tendría 18, 20 y pocos años. Posiblemente sería de los primeros mandatos en los que mi padre era hermano mayor de la Virgen de los Dolores. No sale Pepe Larmagra, con lo cual creo que me atrevería a decir que mi padre ahí era presidente o sea, hermano mayor de la Virgen de los Dolores. Luego ya él hizo la transición hacia la agrupación de cofradías, ¿no? Y bueno, me lo inspira todo, la verdad, que un mundo tan antiguo, pero que con una foto se convierte en algo tan vivo, ¿no? Y... José Díaz, apellido sesitano, hijo de Antonio Díaz Aragón, una de las personas más importantes, más influyentes de la Semana Santa de la segunda mitad del siglo XX en Almuñécar. Probablemente ¿verdad? Lo podemos decir con esa rotundidad, una de las personas más importantes. Y en Almuñécar incluso. Bueno, no sé si soy yo el que debe decirlo, creo que ese tipo de cosas se reconocen socialmente y sobre todo en los entornos cofrades, pero desde luego lo que sí puedo decir como hijo de él y mi hermano y mi madre estarán de acuerdo, una persona que se decidió por preservar las tradiciones de la Semana Santa y por embellecer y ensalzar la Semana Santa y que de alguna manera nos lo transmitió como un modo de estar, de ser y de vivir los sesitanos, los almuñequeros, dialogando con el pasado, pero también enfocándolo hacia el futuro. Así que, bueno, la relevancia de su figura creo que no tengo que venir yo a defender. Probablemente la vamos a conocer en esas memorias que estás escribiendo de tu padre. Josué, ¿en qué momento te das cuenta de que las historias de tu padre no pertenecen solo a la familia, sino que son parte del ADN de Almuñécar? Bueno, a ver, mi padre, el tema de la memoria viene de muy atrás, viene desde mucho antes de que él empezara con su enfermedad. Él siempre, cuando estaba trabajando en la notaría y tal, y en las tertulias con los amigos, siempre decía, el día que yo escriba mis memorias, el día que me jubile, escriba mis memorias. Y resulta que se jubiló, pero no se puso con las memorias. Y vino el coronavirus. Y en ese momento de, digamos, de parón de la vida, de parón de lo cotidiano, pues él tuvo como tiempo para él y se encerró en la biblioteca de casa, en su despacho, y se puso a escribir las memorias. Al principio lo concibió como una especie de ordenar hechos y, digamos, hitos. Cronológico, quizá. Claro, y sobre todo desde los hitos, desde qué contribuciones tangibles y qué momentos de relevancia él consiguió con otras personas para la Semana Santa. Quizás más datos que narrativa, quizá. Claro. ¿Qué pasa luego? Que, bueno, el proceso de su enfermedad, por suerte también, para carambolas de la vida, yo me vengo de Sevilla y me vengo a vivir al Almuñécar y entonces ese proceso de memoria, digamos, que estaba él construyendo, entro yo con otra perspectiva y ya, digamos que la metodología de trabajo cambia. Él estaba cansado por el proceso de la quimioterapia y demás y empezamos a hacerla más desde la oralidad, con una grabadora. Y entonces ahí sí que nos damos cuenta, y él mismo lo dice, Josué, al final yo falleceré, esto es prácticamente inabarcable, entendiendo lo que podemos estar aquí horas y días, vamos a tomárnoslo con calma, que no sea algo de contar currículum o hitos cofrades, sino que sea también un poco decir lo que yo viví, lo que yo sentí, cómo yo lo viví, cómo yo lo sentí. Y en ese proceso de las memorias, Javi, empiezan a aparecer personajes. Yo empiezo a descubrir que mi padre tenía esa capacidad de interactuar con la élite económica, intelectual y política del pueblo
con la misma autenticidad con la que interactuaba con los personajes ¿Cuál era populares. el truco para conseguirlo? Ser auténtico y no renunciar a la identidad. Entonces, en esas memorias, en esas conversaciones con él, Javi, aparecen personajes célebres de las muñecas popular y de esas muñecas que estaban en todos los procesos de desarrollo económico, en esas muñecas también de transición política, con lo cual al final las memorias van caminando de hablar de la Semana Santa a ser una especie de fresco de una época y su testimonio de esa época. Él quería hacer algo al principio más pensado en vamos a hacer algo para la familia, para los amigos íntimos, para compartirlo con ellos de manera artesanal, imprimiéndolo a nosotros y tal, pero con el paso de todo este trabajo, él mismo dice, oye, gástate el dinero, cuando esto lo termine y lo tengas bien hecho, tómate tu tiempo, hazlo con rigor y públicala. ¿Por qué no? O Porque sea igual puede que interesar. hemos pasado de un documento interno para recordar a tu padre a quizá un libro que tiene como a tu padre como hilo conductor de la propia historia de Almuñécar. Yo sé que Antonio lo que hacía en su juventud precisamente era hablar con los mayores. Y así es como él conocía también historia del pasado. Y ahora tú vas a recoger todo eso, también hablando de las conversaciones que han tenido con tu padre, para transmitirlo a nosotros. Este libro puede ser historias de Almuñécar, no solo de Antonio, puede ser también una carta abierta a los exitanos. A ver, no sé si es demasiado presuntuoso plantearlo así. Yo desde la máxima humildad y desde como era mi padre también una persona con mucha humildad y con mucha sapiencia desde ahí, yo lo que puedo decir es que mi padre ha sido una persona, junto con otras personas, no solamente mi padre, pero bueno, me toca, o estamos hablando hoy de él, ha sido una de esas personas que han vivido un momento de transición donde lo viejo estaba terminando de morir y lo nuevo no terminaba de nacer y digamos, él le acompaña o se interesa porque lo viejo no se pierda del todo. Y me refiero no solamente al ámbito de Semana Santa, me refiero a esa tradición oral, de anécdotas, de vivencias, también a su trabajo, que por muchos motivos lo situó en momentos, Puntos digamos, clave, ¿no? históricos de nuestro pueblo, pero también de España, vista desde aquí. Entonces, bueno, no es un libro de historia, no es una ficción de historia, es su perspectiva de una persona situada en el tiempo que, por el tipo de vida que lleva, pues trabaja y se relaciona con personas, como decíamos antes, de la élite económica, social, cultural que pasa por la notaría, con personas de barrios, sencillas, clases populares, lo que él era, lo que nosotros somos, y luego pues con personajes de la Semana Santa, con personajes políticos, porque fue también una persona que participó en política, con constructores y con promotores, él trabajó mucho en los años del boom inmobiliario en las diferentes fases, también con personalidades relacionadas con el turismo, con personalidades relacionadas con el régimen en aquel momento dictatorial, el franquismo, que venían aquí a hacer contratos y a hacer trabajos e inversiones privadas. Entonces, todo eso de alguna manera, Javi, pues está ahí. Que eso es historia de Almuñécar, eso lo tienen que valorar los lectores. Eso es la vida de mi padre contada con la máxima humildad y el máximo cariño. Sí es verdad que yo sí que me atrevería a decir que hay una parte de la Semana Santa que para mí, si no es historia, se acerca. En el sentido de, tú decías antes que mi padre fue una persona que estuvo muy en contacto con las personas mayores. Por eso es una persona que sabe preservar y salvaguardar la tradición y, digamos, la Semana Santa que hoy se celebra en momentos clave como el Paso, viene de ese trabajo que él hizo de custodiar, de preservar y de alguna manera legar y transferir cómo se hacía antes el Paso sin que se perdiera. Él incluso hay cosas que no pudo lograr que se mantuvieran, pero las tiene escritas, las tenía pensadas Porque para esa labor de buscar. escribir el paso la comienza tu padre. Claro, Hay muy poco o nada hay prácticamente. anécdotas, en las memorias, anécdotas chulísimas que él ha contado muchas veces y bueno, las puedo yo contar hoy, luego quien quiera que las lea. Como la voz del ángel van al bar de Pepe el Jean Esto promete. y mientras Pepe está con las comandas sacando los platos, la madre de Pepe haciendo la comida en la cocina, en esa bulla que todos nos podemos imaginar en un restaurante, pues mi padre, y ya no recuerdo si era Rafael o Cabello, o sea, Rafael Bandera o Cabello, venga, cántame la letra que la vamos a apuntar. Y estaba apuntada en una servilleta, Javi. En una servilleta estaba cantada la voz del ángel. Que por cierto hay una errata que fue de transcripción de la servilleta a como luego la interpreta la señora que la interpreta. Y hay una palabra que mi padre siempre me puntualizaba. ¿Te has dado cuenta, Josué, que ha dicho esto en vez de esto otro? Eso en las memorias lo Lo explica. descubriremos en el libro. Y hay una cosa, como volviendo atrás, de lo que para mí sí que tiene de histórico ese trabajo que hizo él, es el concepto o el grupo de amigos que se autodenominaban hermanos
y que mi padre define como la antigua hermandad, que era algo así como el germen de la agrupación de cofradías previa a la guerra civil. Entonces, Digamos que ellos se ocupaban de toda la Semana claro, Santa. y ahí eran una serie de personas que todo el que es cofrade va a reconocer rápidamente. Pepe Gin, creo que es Pepe Cuenca, Rafael Banderas, Cabello, Rafael Caballero, igual me olvido de alguno, Juan Contreras, pero había un grupo ahí de 7 o 8, Andrés Müller, eran el núcleo, digamos, Los organizadores. de organizadores de la antigua Semana Santa de Almuñécar. Durante la guerra, o sea, durante el año de la República, la mantuvieron, a pesar de bueno, el momento convulso. Aquí hubo Semana Santa. Aquí hubo Semana Santa, es decir, que se siguió celebrando y hay anécdotas también chulísimas de esos aconteceres durante los años de la República, las rivalidades, las presiones, los momentos convulsos que estábamos viviendo y hay momentos chulos que en las memorias se cuentan. Eso mi padre no lo vivió, pero mi padre estaba con el oído escuchando siempre a todas estas personas y de alguna manera eso sí es histórico. Es una historia popular, es una historia de tradición oral, no es que mi padre se haya dedicado a estudiar, que también lo hizo para otras cosas, ni yo tampoco. Yo no vengo aquí, ni él, a cuestionar hechos No es históricos. una revisión bibliográfica de historia de Almuñécar. Para nada. No tenemos ese tipo de pretensiones. Para eso hay otras personas muchísimo más. Pero sí que has dicho que además de esta anécdota de la errata con la voz del ángel, no sé si nos vamos a encontrar otro tipo de exclusiva que tu padre no contó en vida, porque a tu padre se le hacían muchas preguntas, pero no todas las respondía. Incluso a veces te dejaba con la miel en los labios porque te decía que lo sabía, pero no te daba la respuesta. A ver, no sé si vamos a encontrar exclusivas en el libro. Mi padre, una de las virtudes que tenía es que era un gran contador de historias. Y como gran contador de historias que era, pues sabía jugar con la emoción, con el secreto, sabía cautivar. Y como siempre era capaz, en un entorno de amigos, digamos, por esa personalidad magnética que tenía, de monopolizar o de alguna manera ser el centro del debate, pues jugaba mucho con eso. Hay un tema que yo desde pequeñito lo he escuchado en mi casa y todo cofrade sesitano lo escucha también, que es la cabeza y las manos de la Virgen de los Dolores, ¿no? Esa hoguera que queman a todos los santos en San Cristóbal, a la altura del Vizcaya, y ahí arden todas las imágenes que había en la iglesia, algunas muy preciosas y de mucho valor artístico, y entre ellas estaba también sentenciada la Virgen de los Dolores, pero hubo una mujer que estando allí se mete, arriesga su vida y salva la cara y las manos de la Virgen de los Dolores, que es lo único que se conserva. El cuerpo sabemos que fue posterior que se hizo. Entonces, siempre se ha hablado de eso en muchos los entornos cofrades. De hecho, siempre se daba un nombre y tu padre decía que esta persona no era. Y él lo investigó en el marco de algunas de las investigaciones que hizo posteriores. Él, durante los años 90 creo que hicieron la enciclopedia de la Semana Santa de Almuñécar, en el marco de una publicación provincial. Y ahí él investiga con la colaboración de algunas personas como Juan León Aznar y multitud de cofrades que estaban en ese momento en la Semana Santa, investiga la historia de cada imagen, de cada cofradía, su idiosincrasia, su elemento de mayor valor añadido, y eso queda, digamos, sistematizado en la enciclopedia. Y haciendo la investigación para la Virgen de los Dolores, que él ya la conocía, la historia, es cuando él ahí descubre alguna clave que le hace pensar en una persona, en una familia concreto. Y siempre él jugaba con eso, ahí se quedaba. Y decía, me acuerdo que le decía a Pepe Almagra, Pepe, si yo te lo dijera a ti, que tú no sabes guardar un secreto. Cuando ya mi padre está escribiendo las memorias, me dice, esto lo vamos a poner ahora. Como yo no estaré, y esa familia ya, esa señora tampoco el tema estará, ya habrá pasado y ya estarán las aguas calmadas y se podrá decir. Puedes ponerlo. Yo recuerdo que siempre daba una pista, siempre decía, esta señora de la que se habla no puede ser porque tenía que haber sido una mujer partidaria del bando republicano para poder estar en el meollo del suceso. Era alguna pista que, bueno, que él lanzaba. Tiene su lógica desde la perspectiva de que en aquellas turbas que se formaron, en ese momento de rabia... Una persona del bando opuesto, pues ahí no podía estar. Su vida hubiera corrido peligro, no evidentemente. Y luego, pues él decía, la Virgen de los Dolores o la devoción que los almuñequeros hemos sentido por la Virgen de los Dolores no tenía nada que ver con esas guerras políticas, ideológicas o como queramos llamarlas, ¿no? Y cualquier persona... Las cosas del pueblo eran del pueblo. Sí, ¿no? En mi casa hay manuscritos y recortes de periódicos de finales del siglo XIX
momentos de sequía y hacían procesiones ad hoc para sacar a la Virgen de Dolores y al Cristo del Rescate para pedirle, digamos, a Dios porque lloviera, porque los campos se secaban. Eso lo tenía allí mi padre documentado y salía en el periódico del Ideal de Granada o, bueno, el Ideal de Granada o El Defensor de el Granada Defensor también. de Granada, Javi. También. Entonces, ahí hablaba un poco de esa devoción de la Virgen de Dolores como patrona, como referente para muchas personas. Como patrona popular, ¿verdad? Patrona Porque popular. aunque Yo tengo una tengamos... imagen de mi infancia, la Virgen de los Dolores, el fecherín lleno de medallas de Esa oro. es mi imagen. Yo creo que esa es Lleno de la medallas. imagen de la Virgen de los Dolores. Y yo preguntándole a mi madre, mamá, ¿y esto? Dice, cada una de esas medallas es una persona que tiene un problema en su familia y le ha pedido a la Virgen un favor, le ha pedido, se ha encomendado a ella y está haciéndole una promesa. Yo luego mi madre ha hecho muchas promesas, que siempre tenemos la broma eso en mi casa. Claro, luego con los años lo entiendes, pero en ese momento te impacta muchísimo. Ese vínculo invisible, ¿no? Esa conexión entre una imagen y los problemas de un igual tuyo, de una familia, de una madre. ¿Verdad? De un amigo, Yo creo que es algo que si no lo mamas desde chico es muy difícil de llegar a comprenderlo. Una persona ajena a estos mundillos, yo creo que es difícil que lo comprenda, ¿no? Te digo una cosa, Javi, y esto te lo digo como padre. A mí me cuesta mucho explicarle a mi hijo qué es la fe, porque yo no practico la fe. O a lo mejor me acerco a ella, pero no es algo, En un ratito hablaremos no de es eso. algo que me brote. Mi madre no necesitaba explicarme las cosas. Se veía, se ve en su actitud. Y claro, entiendo que para alguien que no esté en el entorno cofrade, que no esté en el entorno religioso, en el entorno, digamos, del catecismo popular, del construir comunidad desde el evangelio, desde el cristianismo, todo esto le suene a chino, le suena a rollo. Y bueno, a esa persona hay que pedirle que respete el espacio de los demás, evidentemente sin pasar líneas rojas y separando los espacios religiosos de los no religiosos, evidentemente, pero sí que pedirle que respete porque aquí hay mucha verdad. Que te guste, que no te guste, que estés de acuerdo, que no estés de acuerdo, pero no hay... Se ve mucho postureo hacia afuera, cierto. Eso da para un gran debate. Pero hay muchas personas anónimas, calladas, que viven la fe hacia adentro y hay mucha verdad. Yo creo que cualquier colectivo formado por personas pues puede correr el riesgo de caer un poco en el postureo, pero vamos a tratar de comenzar a ordenar la historia. Vamos a empezar por el principio. Los inicios, la infancia, la juventud de tu padre, su vida en el castillo. Bueno, ahí la verdad que ha sido, esa parte la escribió él, digamos que de todo el texto de las páginas, del total de las páginas que tiene las memorias, cuando finalmente se terminen, el 30% son su puño y letra, 30-40% son su puño y letra, el resto son grabaciones orales que yo he tratado de mantener un poco su manera de contar las cosas, trasladarlas al papel, ¿no? La infancia, pues ahí lo que te decía es que realmente ha sido muy chulo encontrar en un papel escrito todo lo que él durante años nos ha contado. Mi padre y mi madre también, o mi padre también ayudándolo a mi madre, nos han contado la historia familiar desde 3-4 generaciones de atrás. Eso es una responsabilidad ahora enorme y yo por lo menos mi hermano y yo lo sentimos así para que nuestros hijos tengan también ese bagaje, ese saber las raíces de dónde vienen. Yo sabía que mis bisabuelos, mis abuelos eran jornaleros. Mis hijos también tienen que saber que vienen de una clase de personas que se han partido el pecho trabajando en el campo, algunas veces en condiciones de explotación, de injusticia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda la infancia de mi padre ya la habíamos narrado, ahora estaba puesta en un papel. Y ahí hay frases como el primer día que mi padre se va, o de los primeros días que mi padre empieza a trabajar en el registro civil con 12 años, mi padre decía, Josué, es que yo iba a trabajar en pantalones cortos, yo era un niño. Yo iba a trabajar en pantalones cortos y el flequillo para adelante. El momento en el que a mí me ponen los pantalones largos y la rayo un lazo cuando me hago un hombre. Y ya es cuando dejo el registro civil y me voy a la hermandad labradores. Otro momento muy simbólico. En ese empezar a trabajar, mi padre sabía leer y escribir, había estado en la escuela y la gente va al ayuntamiento a hacer papeles personales relacionados con el cobro de las pensiones, las rentas, en fin, los trámites que en aquel momento se hicieran. Y alguien le dice, el niño del Abeorro, y mi padre ya era municipal, o sea, mi abuelo ya era municipal, Antonio Abeorro, entonces el niño del Abeorro te rellena el papel. Y la gente iba allí y le pedía a mi padre que le rellenan los papeles para luego presentar los formularios. Y muchas veces las personas mayores necesitamos, yo ya voy a incluir, expresar emociones y expresar pesares. Y esa gente contaba a mi padre, mientras le rellenaba el formulario, le contaban sus pesares, sus problemas. Y luego mi padre llegaba a casa con 12 años que tenía aturdido, abrumado, y le contaba eso a mi abuela. Y mi abuela le decía, mira niño, tú vas bien y no miras aquí.
Y mi padre eso lo tuvo como máxima, es una máxima que con 10, 11, 12 años se grabó, se tatuó en la piel y la llevó hasta el final de sus días, luego en la notaría y sin juzgar los problemas de los demás. Era un poco la reflexión de mi abuela. No juzgues, haz, ¿no? Me parece una máxima ética casi que le podríamos hacer todo universal, ¿no? ¿Esto del abejorro de dónde viene? Bueno, mote. eso viene de mi tatarabuelo, que era también Antonio el Abejorro, jornalero del campo, como te decía, de secano. Y digamos, en las faenas, en las peonadas, si estaban en la monda, en la caña de azúcar, o si estaban en la zona de secano con los tomates, las habichuelas, lo que fuera, las papas, este hombre, por lo visto, hablaba solo, llevaba la cuenta Era de las como muy horas que le inquieto, quedaba, ¿no? del tiempo que le quedaba trabajando, pues me quedan 5 caminos más que labrar. O sea, él iba con un rum. Y los compañeros de trabajo, quédate ya, Antonio, me parece un abejorro, todo el día, a ver, tú, el abejorro, y ahí se quedó. Y ahí se ha ido transmitiendo generacionalmente. Oye, es muy impactante que tu padre tan joven empezara ya un trabajo tan serio y tan formal. No sé si eso influyó en que luego Antonio fuera tan líder en la sociedad sesitana. Es decir, ¿qué características de las muñecas de entonces y de tu propio padre se juntaron para crear la figura de Antonio Díaz Aragón, el líder de la Semana Santa del Muñeca? Seguramente a él no le gustaría nada esa etiqueta del líder de la Semana Santa Muñeca, eso lo tengo que decir en su nombre, porque una persona que más allá de ese de mi padre, pasé tanto tiempo con él que creo que lo conocí bien. Y eso lo puedo decir con total honestidad. Mi padre tiene un liderazgo natural. Mi padre hubiera sido lo que hubiera sido, la profesión que hubiera elegido o que hubiera podido elegir en aquel contexto y en aquella época, hubiera sido un líder natural. Era una persona que ejercía liderazgo desde la práctica. No era una persona teórica, era una persona que mandaba haciendo, ¿no? Y acompañando los procesos y acompañando a las personas. Creo que esa es una de las claves. Evidentemente hay un momento clave en el relevo de Rafael Banderas. Rafael Banderas fue el fundador de la Cofradía de la Virgen de los Dolores. Estaba en ese grupo motor que llamaban ellos la antigua hermandad. Él se va haciendo mayor y toca hacer el relevo en la Virgen de los Dolores. Mi padre decía, bueno, Josué, pues seguramente de todo aquel grupo que estábamos de cofrades jóvenes, que habíamos estado súper activos y súper proactivos, yo era el más preparado en cuanto a que mi trabajo me había llevado a poder saber escribir bien, a poder expresar mis ideas con mayor claridad. Y luego tenía una cosa que tristemente en muchos momentos de la vida, luego por diferentes circunstancias, la valoramos y sabemos que es la independencia económica. Y digamos, mi padre no era rico, pero tenía un trabajo que no dependía de favores personales, de lo que antes se llamaba un señorito, Sí. ¿no? Que si no haces lo que te digo, pues no trabajas más aquí. O no estaba vinculado a un movimiento político o a un organismo desde el que se le pudiera ejercer poder a él. Eso hace que él pueda de alguna manera ser libre de sus palabras, poder decir, asumir riesgos y asumir un poco sus contradicciones, sus errores y sus aciertos. Quizá eso pudo fortalecerlo en momentos claves. Uno de ellos, por ejemplo, es Javi, que lo cuenta también en sus memorias. Cuando él asume la presidencia de la agrupación de cofradías, en el momento histórico que él denomina como la decadencia de la Semana Santa de Almuñécar, que llega a ser titular, ahora sí creo que era el ideal, del Ideal de Granada, llega a ser titular en el periódico. Los periódicos de antes no eran como ahora, es decir, el Ideal de Granada en el año 1972-73, que es cuando sale esa noticia, ese titular de la Semana Santa de Almuñécar en peligro de desaparición o en decadencia máxima. O sea, un titular. Sí, y explica una reunión con el alcalde de la época en la que se plantea cómo salvar la. Eso era algo muy Semana fuerte. Santa. El Ideal lo sigue siendo hoy en día, pero en aquella época era una institución. O sea, y muy bien por ese periódico, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos, hay una reunión que convoca el alcalde y en esa reunión él va en calidad de hermano mayor de la Virgen de los Dolores. Y él no dice, yo quiero ser hermano mayor. Allí se vota en secreto. El alcalde, por cierto, era el Cohete, ¿no? Sí, entiendo que sí. Por aquella época era Cohete. En aquel momento él no se presenta, no se postula. Se vota en un papel secreto, que fue la solución que creo que plantea el alcalde, y, oh sorpresa, todos votan a mi padre. O sea, los mayores que estaban siendo corresponsables de esa situación de decadencia y de abandono de la Semana Santa y descrédito. Mi padre luego explica en su memoria que no fue algo exclusivo de Almuñécar, sino que fue una coyuntura, digamos, más territorial, más extendida en otros sitios de Andalucía,
por el momento histórico que también tiene toda su explicación, ¿no? En ese momento mi padre asume, siendo el menor de todo ese grupo, una losa y una carga que, hombre, yo entiendo que la abrumaría. Tenía 21 años. Él manejaba o gestionaba con su grupo de cofrades o con su junta directiva la Virgen de los Dolores, y estaban muy contentos, estaban haciendo una transición exitosa de Rafael Bandera al nuevo equipo, pero da el salto y se complica la vida, en fin, y asume una responsabilidad que puesto en esas coordenadas históricas y sociales, pues a lo mejor mucho hubiéramos dicho. Es que lo tenía paso todo de en eso. contra, ¿no? Claro. Los últimos años de la dictadura, la decadencia de la Semana Santa, la predominancia de las personas mayores que no querían que nada cambiara. Palos en las ruedas y esperando Yo me a que la imagino a tu cagara. padre cuando ve que le votan todos a favor diciendo, vale, pero es que tengo las cosas en contra. Una gran responsabilidad que a lo mejor otra persona hubiera dicho, yo pues no tiro para adelante con esto. Y tu padre, en cambio, dijo, para adelante. Tira para adelante, y una de las cosas, volviendo a su profesión que le permitía ser independiente o tener cierta libertad, una de las cosas que él destaca es que él puede, en un momento dado, tomar decisiones firmes, decisiones contracorrientes, decisiones arriesgadas, y enfrentarse a esos poderes o a esas personas poderosas que estaban en proceso de salida, y decir, contigo no voy a contar, a partir de ahora las cosas se van a hacer de otra manera, con esta manera, y no tiene miedo a... Bueno, y junto con esa parte, toda la pelea que tuvo con los representantes de la iglesia en aquel momento, las muñecas. Se hizo enemigo. Hubo un sacerdote, en la memoria aparece el nombre, que le dice, pasado mucho tiempo ya, digamos, del momento crítico, le dice, Antonio, con usted me equivoqué. Yo no dimensioné bien su fuerza, su empuje y su valía. Yo quise confrontar con usted y entonces lo hice más fuerte. Yo tenía que haber pasado de la Semana Santa, que era lo que cuando yo vine aquí había, algo en decadencia, y justo se da el proceso de transición que asume mi padre, y el cura le reconoce algo así. Si yo hubiera pasado de esto, hubiera muerto, porque era esa trascendencia, o sea, trayectoria descendiente. Sí, lo natural. Pero al confrontar contigo, te hice más fuerza a ti, te hice de más valor, y claro, me pasé porque tú has defendido esto. Es que tu padre se enfrentó también con sacerdotes totalmente contrarios a la Semana Santa. Bueno, también está la famosa anécdota de cuando las procesiones del Jueves Santo se encerraron en el hospital, porque el cura cerró la puerta y dijo que él se iba a dormir. Ahí hay otro elemento clave, hablando tú de cuáles son los factores que pueden explicar el liderazgo de tu padre. Mi padre hablaba de que tenía amigos leales 100%. Y ahí hay una anécdota muy curiosa que habla de un amigo, que en la memoria lo describe, que se puso delante y dijo algo así como, yo esta noche acabo en el cuartel, pero lo que le estáis haciendo, o lo que nos estáis haciendo aquí a los cofrades, o sea, en aquella época pegarle a un sacerdote, Javi, era fuerte. Pues ese hombre hizo que el cura un poco diera marcha atrás, reflexionara y digamos, tratase de apaciguar, porque aquella noche los ánimos estaban muy calientes y la cosa se estaba moviendo muy fea. Por tanto, tercer factor de esa fortaleza, digamos, de la figura de mi padre, el equipo, las personas, los amigos, las amigas. Tu padre también tuvo una incursión en la política, según en la época de su vida fue de mayor intensidad o de menor intensidad, pero una incursión muy curiosa, o a mí me parece muy curiosa, porque él empieza en Alianza Popular, de un partido muy conservador, pero en un momento de su vida entabla amistad con Juan Carlos Benavides y el resto de su vida apoya la figura de Juan Carlos Benavides, que es un hombre de izquierda y que pasa por diferentes partidos, todos ellos de izquierda. Entonces a mí me surge la pregunta de cuál era la ideología de tu padre. Mi padre tenía una ideología claramente conservador, y eso no lo voy a venir yo aquí a descubrir. Mi padre nunca ocultó su ideología, nunca ocultó su credo político, y en eso se mantuvo sin contradicciones hasta el final. Te puedes imaginar la de lioteos dialécticos que hemos tenido en casa hasta casi los últimos días, porque una de sus pasiones, que también nos legó a nosotros, era la política, el fútbol, la política, la Semana Santa y el campo, ¿no? Entonces, el tema es que mi padre, su valoración, no la mía. Más en la política local, y en esto están de acuerdo muchas personas, él primaba una cosa por encima de las siglas, por encima de las siglas partidistas y por encima de las disputas partidistas. Él primaba la convivencia y él primaba el interior superior del muñeca, podríamos decir. Por encima de todo estaba lo que es bueno, según sus lógicas, según sus valores, según sus éticas, para el muñeca. Quiere decir, por ejemplo, que en la Alianza Popular, cuando él entra, no termina el mandato, se va. Se va porque entiende que estaba gobernando en las primeras elecciones, gobierna con Miguel Ávila el PSOE,
Y él me cuenta, Josué, es que esto no es que me lo cuente la memoria, me lo ha contado desde pequeño y cuando yo he incursionado en la política también me lo ha comentado. Oye, el interior superior de las muñecas por encima de todo. Porque él decía, yo estoy en la oposición con Alianza Popular y aquí una cosa que es buena para el Muñécar, por sistema no lo voy a derribar porque me pidan la confrontación partidista. Y él hace una cosa, decía, ese día no voy al pleno. Pues en el momento que hay que votar eso, me voy. Al final acabó harto de esa política de la confrontación y dimitió. ¿Qué pasa? Que Juan Carlos Benavides, una persona inteligente, habilidosa, llevaba tiempo gestionando, se da cuenta que ahí hay un grupo de personas, mi padre, Pepe Almagra, Pepe Mariano, que le encantan las tradiciones, que son personas que cuando dicen, hacen, entonces se apoyan a ellos para que en aquel momento pues, se gestionara la comisión de fiestas y se organizara un poco, digamos, por el 15 de agosto. Sí, fuera su brazo ejecutor en lugares donde él no llegaba tanto, quizá, ¿no? Entiendo. Luego no es que mi padre hablara que Juan Carlos fuera una persona comprometida con en primera línea con la Semana Santa. No, no era ese tipo de político. Pero dejaba tampoco, hacer, ¿no? Claro, respetaba. Separaba, no había esa mezcla que muchas veces se ve ahora, pero respetaba los dos espacios y la coexistencia de los dos espacios. Entonces, desde ahí, claro, mi padre genera una relación profesional o de afecto con Juan Carlos, que luego le lleva a tener una relación de amistad. Y en un momento clave también de la política en las Muñécar, el PP le vuelve a pedir que participe ya a finales de los 90, creo que fue las elecciones del 98-99. Él no estaba de acuerdo con los liderazgos que tenía en aquel momento el Partido Popular, se lo plantea también Juan Carlos que vaya en convergencia y apuesta por convergencia. Pero igual vuelve a pasar lo mismo. Él, esas elecciones gana, creo que por 10 concejales convergencia, no gobierna porque hay una alianza del resto PP, de la oposición, el claro. PIL, PP, PSOE, y no gobierna. Mi padre se queda como concejal en la oposición, pero él sigue trabajando, sigue dedicado a su Semana Santa. Él, para dedicarse a la política, ojo, esto es muy importante, para dedicarse a la política, dimitía de sus cargos siempre en Semana Santa. Seguía involucrado, seguía trabajando, seguía echando una Pero mano. no mezclaba. Él no mezclaba, yo no estoy jugándolo ni valorando. Él decía que había que separar, eran sus palabras, y eso todo el mundo que se ha relacionado con él lo escuchaba decir. Entonces, luego no vuelve a la militancia política, no vuelve a ser. Tampoco él era un militante de base que defendiera una idea. Como te digo, era una persona conservadora que defendía lo que él creía que era bueno para el Muñécar desde diferentes ejes. Y en Tuvo esa... también un partido, el Partido Sexitano. Sí, no hace tanto, además, en el 2000... creo que en la segunda o la tercera elecciones democráticas se presenta con el Partido Sexitano, que ahí creo que era Pedro, no me acuerdo, el candidato. Ah, vale, es que luego hubo un partido sexitano con Rafael Lamela y Olí, y luego... No, sí, ese sí. no, ese no. Ese es más actual. Ese se queda fuera actual. de la órbita de mi padre. Entonces ya sabemos que la ideología de tu padre realmente se resume en lo que es bueno para el Muñécar. Pero conservador, ¿eh? Pero conservador. Entonces, desde esa óptica de lo que es bueno para el Muñécar, él principalmente influyó, la política quizás no fue tan importante, sí internamente, pero no donde él más se movió, que fue las tradiciones, digamos. Entonces, él donde aportó mucho fue pues, en la Virgen de los Dolores, en la Patrona, en el Paso, en lo que es la Semana Santa, y las tradiciones, las fiestas populares. ¿Cuál fue su obra? ¿Cuál es el legado que nos ha dejado de su obra? Bueno, si lo llevamos a esos planteamientos, a ver, creo que lo más importante, y pasarán los años y se le recordará, es haber salvado la tradición del paso. El paso que hoy se celebra, eso se ha explicado muchas veces, se debe a ese trabajo que él hizo de, como decíamos antes, de sistematizar, de recuperar la tradición oral y de preservarla y de que se transmita generacionalmente para que no se pierda. Luego, también desde esa participación, desde ese interior superior del Muñécar, trabaja porque se declare la Semana Santa del Muñécar de interés turístico nacional, ¿no? Eso podría ser algunos de esos hitos destacados de su trabajo, de su legado. La restauración de la Virgen de la Antigua, muy importante también. O sea, se va a Madrid con don Eugenio, con más personas, y trabajan y apoyan y impulsan todo eso. El ensalzar la procesión marítima, o sea, marítimo-terrestre, que también tuvo del 15 de decadencia, agosto, también tuvo una que etapa también la tuvo, decadente. que cuando él la cogió con sus amigos, con estas personas que hablamos, Pepe Mariano, Pepe Almagra, Antonio Portamar y otros tantos, Joaquín Ramírez, cuando iban en un carro y aquello era, en fin, otra época, no quiero yo juzgarlo ni mucho menos. Ellos han trabajado mucho, todo eso es con trabajo. Pues mi padre sobre todo era una persona de trabajo,
de decir haciendo. Entonces, ahí hay varios elementos de legado. Por ejemplo, una cosa que es menos conocida, pero que ese tanto o ese hito también se lo puede atribuir mi padre, el tema del registro de la propiedad en Almuñécar. Antes estaba en Motril y él creo que es cuando es concejal con Alianza Popular y empieza a trabajar y a apostar y a tirar de eso desde la oposición, porque eso era bueno para Almuñécar y él desde su trabajo en la notaría lo sabía. Y luego, pues para mí, Javi, como hijo, el mayor legado es el haberme sabido transmitir una mirada, una mirada que te da una manera de ser, de saber, de mirar a las personas, de intentar no juzgar, de ser un apoyo, de intentar compartir lo que tienes, no perder nunca las raíces, la identidad. Era una persona de frases, ¿no? Y una frase que decía mucho: no se le puede dar la espalda al pueblo. Cuando veía que algo me veía cambiado, a mí y a otras personas, hay algunas personas que cuando escuchan esta frase se estarán poniendo los vellos de punta, porque la ha dicho en momentos claves, en personas claves, cuando algo le chocaba, que como que podía percibir que estabas traicionándote a ti mismo. No se le puede dar la espalda al pueblo, eres pueblo, hay que ser pueblo, ¿no? Creo que eso es una de las cosas, digamos, a nivel personal, sobre todo todo un modelo ético de persona. Él era una persona extremadamente humilde, él no alardeaba de ser ejemplo de nada, pero creo que todos los que hemos tenido la suerte de pasar tiempo con él, hemos visto ahí un modelo ético para muchas cosas. Y a su nivel está mi madre. Hoy estamos hablando de mi padre, pero a su nivel está mi madre. Oye, ¿cómo se enamora de tu madre? Eso, como la Virgen de los Dolores. No me digas. Es una historia, también está en las memorias. Fíjate, esas son las cosas que él no tenía pensado poner en las memorias. Y cuando ya me vengo yo y estoy con él trabajando con un código, papá, estas cosas son bonitas para nosotros. Es nuestra memoria familiar, de ahí venimos nosotros. La notaría se mudan a donde está ahora Orientur, en el paseo, mirando hacia Puerta del Mar. Y mi mamá trabajaba en el Portamar. Entonces pasaba por ahí y mi padre pues la veía. Visualmente pues le parecía una mujer atractiva y tal. Y entonces él, con la excusa de que iba a buscar a la marquesa de Cázulas cuando venía a veranear al Hotel Portamar, se va con la excusa de que iba a pedirle una donación para la Virgen de los Dolores, hace un poco su timetable o su horario de a esta hora viene Edelmira a trabajar y va a estar atendiéndome, pues yo voy hasta ahora a preguntar por la marquesa de Cázulas. Y en esos momentos empieza él a conocerla, a preguntarle cuándo viene, le explica quién es mi padre, a qué se dedica. Mi madre, que era una mujer, lo sigue siendo con muchísima fe, cuando le cuenta que quiere hablar para el tema de la Virgen de los Dolores, no sé qué, pues ya a mi madre le llamó la atención. Así poco a poco van haciendo una relación de empezar a quedar en bailes, ¿no? En los bailes que se decía antiguamente y demás. Y yo creo que luego, ¿qué voy a decir yo con mi madre? Que es una persona que apenas la conozcas, pues quedas cautivado, quedas enamorado, y yo creo que hay que darnos los dos un poco enganchados. Edelmira es de esas personas inmensamente trabajadoras, pero siempre desde la segunda línea, ¿no? Digamos, su trabajo es fundamental, pero ella nunca va a querer una foto o va a querer que su nombre aparezca, que figure, ¿no? Ella tiene una personalidad muy discreta, digamos. Bueno, ella es una persona de equipo, es una persona que no está nunca en los focos, evidentemente es una persona también, una mujer hija de su tiempo. En aquella época y en aquel momento las mujeres tienen que estar en sus tareas y en sus labores, y bueno, pues como cualquier otra mujer de su tiempo, lo asumió. Mi madre trabajaba antes de casarse con mi padre, tenía su autonomía económica. Mi madre fue a Granada a estudiar el bachiller, que era algo que se podía permitir pocas personas, pero las circunstancias de la vida le impidieron poder terminar su formación y se tuvo que venir aquí a trabajar. Mi madre seguramente hubiera podido terminar el bachiller, hacer la universidad, hubiera brillado en otros espacios, hubiera tenido quizá unos espacios de protagonismo, no hubiera conocido a mi padre, su vida hubiera sido otra. Pero sí, es una persona que desde un segundo plano trabaja, colabora, y ese trabajo de segundo plano es un trabajo de cuidado, un trabajo de construir comunidad, de tejer hilos, de estar donde otros no llegan, de alguna manera reconfortar a quienes necesitan una voz dulce, unas palabras de consuelo. Muchas veces a mi padre dice, broma, es que eres muy mística. Es que hacía un trabajo que tenía mucho que ver con esa fe cristiana del que se la cree
pero está convencido de que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y bueno, tú la conoces, sabes que ella lo hace con entrega y con dedicación y creyéndoselo. Bueno, si tu madre no hubiera conocido a tu padre, tú no estarías aquí hablando conmigo. ¿Qué tiene Josué Díaz de Antonio Díaz? La mala follada, que dirían mucho. A ver, mi padre, no sé, una cosa seguramente, mi padre no era un gran lector. Yo no vi a mi padre leer una novela en la vida. Él le En gustaba, cambio, era muy culto. era muy culto, porque era muy inteligente y le gustaba mucho el tema de las tradiciones, la historia de las muñecas le apasionaba y la historia en general. Pero él sí tenía una cosa muy clara, y era que el conocimiento te hacía progresar en la escala social. Que los libros, le decía mucho, lee, lee, lee. O sea, que leer, el conocimiento, era lo único que él me podía legar a mí. Él no era una persona, no venía de una familia rentista. La única manera, digamos, de progresar socialmente, de emanciparte como persona y salir de esos círculos de precariedad, de pobreza, de dependencia de las élites y de los poderes, era el conocimiento, la educación, la formación. Digamos, esa inquietud por el conocimiento como fin en sí mismo, como algo que te permite mirar mejor, cuidar mejor, emanciparte en el sentido de la autonomía del ser, eso creo que lo tengo de él, o me gustaría pensar que lo tengo de él. Y otra cosa que me gustaría pensar que tengo de él es, también de mi madre sobre todo, es esa manera de vivir la vida desde lo colectivo, desde la comunidad, desde ofrecer lo que tengo al resto. No me hablo de posesiones, sino de mi tiempo, de mi experiencia, de, bueno, mi sentido de lo justo, de lo injusto y, y la defensa de una serie de cuestiones éticas que son irrenunciables. Digamos, lo podríamos decir algo así como la ambición ética, la ambición moral. O sea, que eso lo tengo de ellos, eso lo tienen también mi hermano. No es tan importante la obsesión por el tener, por el llegar a ser, por tener medallas, premios, distinciones, sino esa ambición ética, esa ambición moral por ser un ejemplo para ti mismo, no traicionarte, y para los que te miran a ti como un modelo, en este caso mi hijo y mi entorno familiar. Creo que mi padre y mi madre eran un poco eso, me gusta pensar que lo eran, ¿no? Y ahora que tú estás no solo leyendo, sino escribiendo y empapándote de muchísimo conocimiento, este proceso que ha empezado, que está inmerso en él, que todavía queda, ¿verdad?, por darle forma, todavía las memorias no son inmediatas, no son para la semana que viene, queda un poquito todavía. ¿Está siendo un proceso sanador? ¿Te está haciendo algún daño interno por acordarte de cosas? ¿Cómo estás viviendo este proceso? Bueno, ahí hay un tema, y es que yo paré, íbamos contra reloj, ¿no? Porque la enfermedad de mi padre pues era definitiva, era terminal, y sí que por esa parte lo llevamos, o lo llevé con mucha ansiedad. Había que aprender con H muchas cosas de la memoria de mi padre que era importante no perder. Digamos, durante la enfermedad hubo una ansiedad. Y luego necesité parar, porque esa ansiedad creo que tenía que transitar y salir. Y porque escuchar la voz de mi padre en la radio, pues te puedes imaginar, Javi, no era en ese momento lo que más necesitaba. Ya he vuelto, desde luego, y bueno, pues me encuentro con momentos que estoy escuchándole hablar y yo le respondo, ¿sabes? Y escucho sus pulmones asfixiados por el tabaco, y es que, coño, es que parece que lo tengo aquí detrás, que lo tengo enfrente, y es una manera de tenerlo conmigo y de estar yo con él. Así que doloroso ya no tiene nada. Creo que el fantasma de mi padre dialoga muy bien conmigo y con mi familia. Creo que nos llevamos bien. Creo que ese duelo de alguna manera se ha convertido ya en una presencia dulce, en una ausencia presente y en una especie de brújula para muchas cosas. Yo se lo digo ahora que estoy en otros temas personales. Muchas veces me pregunto, ¿mi padre qué pensaría de esto? ¿Mi padre cómo enfocaría de esto? Cuando tienes un dilema moral importante, cotidiano, que no tiene que ser metafísico, sobre cómo hacer una cosa, a mí me pasa mucho. Yo me pregunto a mí mismo qué haría mi padre. Entonces, las memorias sirven también para eso, para encontrarte. Hay una cosa que si él supiera que lo voy a hacer, no le gustaría nada, pero en el propio proceso de escribir las memorias creo que el texto o el documento me lo ha pedido. Y es que he incorporado unos diálogos con él.
Ha surgido... Le da también más ritmo, ¿verdad? Al libro. Por ahí también por necesidad, porque era una manera también de su voz directamente ahí, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que para mí está siendo muy bonito y para mi familia, que les voy contando, que les voy pasando fragmentos, pues la verdad que Oye, es ¿qué bonito. opina tu familia de esta tarea que estás llevando a cabo? ¿Tu hermano, tu madre? Pues opina que están cansados ya de mí, que termine de Sí, una vez, que termine de una vez. incluso no sé si tu niña sabe lo que estás haciendo y es consciente de... Sí, 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 sí. Ellos la verdad que, bueno, mi familia de sangre y mi familia no de sangre, los amigos, pues están deseando que termine. No les doy fecha, digo, esto va a ser por el Bueno, es mercado que de las sabes que hay muñecas, no le dan muchísima más fecha, pero expectación, ¿verdad? Eres consciente de ello. bueno, Yo creo que sí, sobre todo porque todavía la obra de tu padre todavía está muy cercana en el tiempo, incluso para las personas jóvenes como yo, o más jóvenes que yo, que hemos coincidido con él y hemos convivido con él. Entonces creo que es de gran interés esta obra. Pero si algo tuvo tu padre, que creo que también va a hablar de ello en el libro, es saber retirarse de los sitios. el último capítulo, de hecho, Javi, se llama algo así como... era algo así como lecciones para lo que viene y la importancia de saber retirarse a tiempo. Verá, mi padre tuvo una entrada en la Semana Santa, ese proceso de liderazgo de la agrupación de cofradía, que no fue fácil porque se encontró con palos en la rueda y, digamos, tuvo que reconstruir la Semana Santa desde un momento de máxima decadencia, como decíamos, sin una, digamos, un libro de instrucciones o una mochila de aprendizaje, sino desde el hacer y el aprender haciendo y equivocándose, ¿no? Entonces, él tenía muy claro la importancia de saber irse, cuándo hay que irse y cómo hay que saber irse. Tenía que dejar liderazgo, nuevas personas, un relevo generacional. Creo que eso a día de hoy nadie lo cuestiona. Javier Zarco, Juanmi Jerónimo, Paco Portillo en su momento, por hablar de otras cofradías tiene que haber, no me quiero dejar nombres detrás, pero él trabajó mucho en ese relevo generacional a todos los niveles, ¿no? En la patrona, en la agrupación de cofradías. Y para él era importante que eso no fuera de un día para otro, sino irse paulatinamente, progresivamente. Él decía mucho que en los últimos años de su mandato la agrupación de cofradías funcionaba, no necesitaba. De hecho, él estaba una de las últimas veces, de los últimos años de su mandato, enfermo en Granada, hospitalizado con sus problemas hepáticos y él estaba muy tranquilo, no tenía ninguna obsesión, ninguna preocupación porque llegara la Semana Santa y él siguiera hospitalizado porque sabía que aquí había equipo, que aquí había personas. Desde ese liderazgo que él construía de yo te dejo hacer, yo te guío, yo te acompaño, yo no impongo la cosa. Sobre todo él era una persona que no le gustaba estar en los focos, él era siempre fuera de los focos, no le gustaba el protagonismo hacia afuera y creo que eso facilitaba el relevo generacional. Entonces, en el momento en el que él se va, pues deja ya unas prácticas y unos modelos de hacer que todos han interiorizado y esa es la mejor manera, como me preguntaba antes, ¿cuál es el legado de tu padre? Pues ahí lo tienen, esas personas no serían, o la Semana Santa no la entenderían de la manera que la entienden y la practican en gran parte si no hubiera sido por todo el trabajo y el tiempo que estuvieron con personas como mi padre, como Antonico Portamar, como Pepe Almagra. Josué, para saber irse, primero hay que haber llegado. Todas las personas tenemos ambiciones en la vida, son totalmente legítimas, respetables, y aunque tu padre quizá a veces cayó de pie porque las circunstancias lo requerían, también el motor de seguir adelante tendría que ser la ambición de querer. ¿Tú quieres ser alcalde de Almuñécar? Esa pregunta, si tuviéramos un juicio, sería protesto, capciosa. Bueno, sería desde luego un honor. Sería algo también que seguramente generaría miedo al abismo y vértigo, no lo voy a decir porque entiendo que es la máxima responsabilidad y el máximo honor que para un almuñequero de raíces y con identidad definida pues puede tener, pero desde luego sería un escenario por el que si llega el momento hay que trabajar, pues trabajaremos y apostaremos a tope con un conjunto de personas, como bien hacía mi padre, bien preparadas, bien formadas y también con mucha ilusión y mucha energía. Seguro que tanto si eres alcalde como si no, ahora mismo es que está involucrado en la política sesitana, seguro que va a tener mucho aprecio por las tradiciones en general, no solo la Semana Santa, sino por todas las tradiciones, pero en concreto por las que has tenido en tu casa, por las más relacionadas con la Semana Santa o con la patrona y tal. Todo ese amor que tú puedes tener a las cosas del pueblo, ¿es enteramente lo que has recibido de tu padre o hay algo interno que es
propio tuyo que también te mueve? A ver, yo creo que ahí todo se explica por el entorno familiar en el que yo he nacido. O sea, es que esa es mi vida. Es que yo desde los 5 o 6 años he estado de la mano con mi padre el Viernes Santo por la mañana en el Paso. Es que hay mogollón de fotos que se ve el balcón, ¿no? Donde está el sacerdote haciendo el sermón del Paso con mi padre y sale mi cabecilla ahí con pelo en un rincón. Mi infancia no se entiende fuera del ámbito cofrade. La de veces, esto lo hablo mucho con mi amigo Joaquín Callejón, la de veces que el Viernes Santo por la noche, después de cerrar la Virgen de los Dolores, nos hemos quedado dormidos en los bancos de la iglesia esperando para que saliera la Virgen de Dolores, la soledad, ¿no? La soledad por la noche. Claro. Y mi infancia ha sido con una túnica, con un capuchón, con un cirio, y eso es tradición. Yo luego eso lo corté. La vida y, en fin, me llevó a otros escenarios vitales totalmente diferentes, desde los que de alguna manera en aquel momento reconsideré o repensé algunas cuestiones, José, pero con los años he vuelto. ¿Tienes fe? Eso no es algo estático y de respuesta, por lo menos para mí. Yo te podría decir que podría tener la fe, o sea, la duda como principio de fe. Soy una persona que duda. Dudo si tengo fe, dudo si existe, dudo para qué sirve la fe. Y creo que desde esa duda, de un sentido epistemológico, hermenéutico, pues quizás me aproxima a la fe. Hay veces que siento algo cercano a la fe, hay otras veces que estoy totalmente en la antípoda. Cuando estaba en América, en África, en situaciones totalmente extremas, compartiendo con personas... Ahí he sentido fe. Ahí he sentido fe. Ahí he sentido momentos muy espirituales que seguramente un cristiano definiría como fe. Eso que yo tengo varios amigos ahora mismo en un proceso muy espiritual desde el cristianismo, desde la fe. Y me dicen, José, es que yo no te puedo explicar lo que siento. Simplemente te puedo explicar que siento la necesidad de estar haciendo esto. Y es algo que me invade. Mi madre lo explica así. Yo diferencio mucho entre el creer en Dios, creer en los evangelios, creer en el credo religioso cristiano y el estar convencido de. Digamos que yo en algún momento de mi vida he podido pensar que creo, pero nunca he estado convencido de. Mi madre está convencida de. Y eso se ve en su día a día, en su vida, en la firmeza, en la fuerza que tiene. Digamos que quizás tu madre tiene una experiencia religiosa interior que a lo mejor tú no tienes esa conexión con lo divino como sí tiene tu madre. No. No, a ver, yo estoy más en lo mundano, más en las prácticas sociales, más en el trabajo comunitario. Yo he trabajado y he tenido experiencias de ese tipo en Sudamérica brutales, en un sentido positivo, salvajemente humanas, que me han transformado y me han removido muchos cimientos morales y muchas de mis convicciones religiosas, que me han hecho dudar mucho de esas convicciones religiosas, pero que a la vez me han hecho reconciliarme con esa fe, ese cristianismo. Tú piensas que en mi trabajo en América Latina he conocido y he trabajado en el asentamiento humano chabolista con sacerdotes que bebían de toda la teología de la liberación cristiana. Entonces, esa gente te habla del evangelio desde el movimiento social, desde la solidaridad, desde la revolución social y política. La teología de la liberación cristiana busca tres libertades, o se centra, reinterpreta el evangelio desde tres libertades, desde evidentemente la libertad espiritual, pero añade dos elementos novedosos: la libertad sociopolítica y la libertad contra la pobreza. ¿Por qué? Porque en aquel momento, los 60, los 70, los 80, en América Latina, la situación de injusticia, de opresión, era bestial. Y desde ahí, esta serie de teólogos, Enrique Dussel, Leonardo Wolf, Gustavo Gutiérrez, el peruano, Caballero Bonal, el nicaragüense, ellos reinterpretan el evangelio desde esa mirada. Eso es también iglesia, eso es también una manera de entender la fe, es también una manera, de alguna manera, de vivir lo religioso, construyendo comunidad al lado de las personas oprimidas, luchando contra el poder, siendo una voz crítica contra todos los tipos de poderes. Y esa es la experiencia, esa es la iglesia que por suerte, por los avatares de la vida y por mi trabajo, yo he descubierto en otras lógicas, en otros continentes. Y ahí, evidentemente, pues, ¿qué te quiero decir? Aquí se le critica mucho a la jerarquía de la iglesia, a los poderes, y se habla poco de esa otra iglesia que está en el barro, en el terreno, con el que sufre, partiéndose el pecho, desde el día a día, desde compartir
ese día a día, ese sufrimiento. Y yo en ese sentido, pues quitarme el sombrero, abrir los ojos y aprender muchísimo. Entiendo que lo que me estás contando pues es ni más ni menos que la forma de compaginar, no sabemos si le podemos llamar fe, pero sí la convicción religiosa que tengas con tus convicciones también políticas. Creo que es la manera, ¿no?, en la que lo compaginas, pero no sé si además me has contado lo positivo, me has contado cómo lo haces, pero no sé si además también encuentras alguna incoherencia o alguna falla en compaginar tu posición política desde el socialismo con tus convicciones, si no lo queremos llamar fe, con tus convicciones religiosas con el catolicismo. A ver, incoherencias y contradicciones tiene que haberlas. El que te diga que no lo tiene, pues ese es el ser divino. O sea, no existe el hombre granítico íntegro puro, o al menos yo no me considero ni aspiro a ser ese tipo de personas. Contradicciones muchas, diarias incluso te diría, pero no solamente entre lo religioso y lo político, sino entre dogmas de fe política de mi partido y actitudes vitales mías en mi día a día. Es decir, contradicciones todas, y por supuesto las contradicciones como se superan es dialogándolas y tratando de buscar nexos para matizarlas, ¿no? Yo creo que lo religioso y lo político hay que separarlo, pero que a la vez están unidos. Voy a intentar explicarlo. Esa teología de la liberación o ese cristianismo de base o ese evangelio puro, alejado de los dogmas de la iglesia, alejado de la jerarquía eclesiástica, eso, mirado al espejo del socialismo como modelo ético, como modelo de práctica social, de convivencia, de código de valores para una sociedad, se miran y se reflejan y tienen mucho en común. Desde ahí no hay tanta incoherencia. El problema es cuando al socialismo se le pone la etiqueta de un partido social, un partido político concreto, se le pone la etiqueta de los abusos del poder, se le pone la etiqueta de una dictadura sí, de una dictadura no. Entonces acaba pervirtiendo lo que pretende ser, que es un código moral, un código de valores para marcar una manera de coexistir, de convivir, amando al otro, compartiendo con el otro. ¿Tú crees que esta filosofía que me estás contando en la vida real es fácil? Yo no sé si es fácil y no quiero juzgar a nadie. Yo digo que a mí esas dos miradas son las que me permiten ser menos incoherente, me permiten poder mirarme al espejo y reconocerme en él con las prácticas, las cosas que defiendo. Evidentemente, si cogemos los medios de comunicación de un día cualquiera de la España de nuestro momento, pues la gente dirá, ¿qué parida nos está contando Josué? Porque todo esto suena a cuento chino. Pero yo vengo de esa realidad y estoy en esa realidad que te contaba, donde convive la gente que vive en condiciones de injusticia, de desigualdad, de pobreza. Y a mí lo que me motiva a trabajar son esos valores que lo he vivido y lo he experimentado allí. ¿Por qué hablo de socialismo? Porque el socialismo habla de valores de poner en común, de trabajo con los que sufren, de luchar contra la injusticia, de ser una crítica al poder, ¿vale? Eso también está en el Evangelio, en el cristianismo. En mi casa se ha leído el Evangelio. O sea, cuando hablo del Evangelio no es un lugar común. En mi casa se ha leído el Evangelio como el que ponía la tele. Entonces, o sea, hablo desde mi experiencia real y tratando de ser honesto conmigo mismo. A partir de ahí, creo que cuando ya lo subimos a los poderes instituidos, ¿no?, que creo que es el debate que interesa, ¿no?, o por donde quieres llevarlo. La Iglesia tiene su espacio de poder y su espacio de diálogo propio, y la política, en este caso pues municipal o nacional, igual. La Constitución española lo dice muy claro: España es un Estado confesional. ¿Significa eso que tiene que haber un laicismo militante? Yo creo que no. Hay juristas y pensadores en España que piensan que hay espacio en la Constitución para ir hacia un modelo más parecido al francés. Tú lo dejarías como está, en Estado confesional. Ahora, hay que separar cosas muy claras. Líneas rojas. Hay espacios como la Semana Santa que yo creo que sí que se tienen que poner en valor por lo que tiene de tradición, por lo que tiene de raíces, por lo que tiene de convivencia para los almuñequeros. Que eso solamente lo entiendes, como te digo, si has dormido en un banco un Viernes Santo por la noche esperando que salga la soledad. O sea, yo quiero que mi hijo, y esto lo estoy entendiendo ahora que soy papá, después de haberme alejado de ese mundo, yo quiero que mi hijo vivan los almuñequeros desde dentro, no desde fuera. Durante mucho tiempo yo he estado fuera. Y eso creo que desde un municipio se debe de saber cuidar, desde la política municipal se debe saber cuidar, acompañar y impulsar. Ahora bien, hay líneas rojas que creo que hay que separar. Que no hay que hacer drama tampoco, pero que se inaugure un edificio pagado con fondos municipales y se echa agua bendita, creo que eso es pasar la línea roja.
que el alcalde se vaya a una convivencia donde hay chicos y chicas trabajando en lo que se llama el escenario de poscomunión y haga un vídeo luego que ha estado allí y tal. Creo que eso hay que separarlo. Creo que eso es una pasada de frenada. No vamos a hacer un drama de eso, Javi. Pero si me preguntas, creo que se puede hacer un ejercicio de estas son buenas prácticas, esas son malas prácticas. Que el alcalde y los concejales acompañen la Semana Santa el día que hay un pregón, chapó, hay que estar para las tradiciones. Igual que cuando se va a acompañar un evento deportivo, ¿por qué no? Pero muchas veces la línea que separa esos dos mundos es tan delgada, ¿no? Que es fácil pasarse, colártela. Y bueno, podemos perdonarlo, evidentemente, no vamos a hacer dramas, pero sí que creo que son dos mundos que hay que tener muy claro dónde dialoga cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si para terminar me propones un libro? ¿Un libro solo? Pues mira, como el muñequero que eres... Hay un libro muy bonito de Almuñeca, que es muy poco conocido, que se llama Entre la mar y el cielo, que lo escribió Victoriano del Moral. Fíjate que no lo conozco. Tengo libros de Victoriano, pero ese no lo conozco. Entre la mar y el cielo, yo tengo una edición carcomida ya, o sea, te la puedo prestar, está en la biblioteca de casa, yo la leí cuando yo era muy jovencito. Es un libro muy poco conocido, como digo. Nos habla de una almuñeca que creo que estaba como la que refleja Nicolás Nicolás Fernández en el último libro que ha escrito de Mis amigos del balneario. Es esa almuñeca de finales de los 70, principios, o sea, sí, 70, principios de los 80, y es muy bonito. No sé si va a ser fácil encontrarlo en una librería, pero lo tengo. Pues tomamos nota. Además me interesa muchísimo porque colecciono los libros de Almuñécar y me acabo de descubrir uno que no sabía que existía. Es que te lo he dicho así porque que me parece genial. He dado una vuelta rápida y he llegado a ese porque ese es poco conocido. Hemos rizado el rizo. No se habla tanto de ese libro. Victoriano del Moral tiene este libro que hizo de la historia de Almuñécar. Sí, que además tiene varias ediciones. Tiene varias ediciones, tiene uno que se llama Cuenca del Recuerdo, porque él estuvo un tiempo destinado en Cuenca, y tiene ese, que no lo he visto en librería, pero yo lo encontré hace muchísimos años en casa, mi papá me dijo que lo leyera y está muy chulo. Pues te lo agradezco mucho, me parece muy bien. Y también te agradezco que hayas venido a la Fontana Cofrade a abrirte, a hablar sobre tu padre, a hablar sobre ti mismo, a hablar sobre nuestro pueblo, pero que te hayas sentido a gusto. Y bueno, y deseando ver esas memorias, que de eso estamos hablando. Vamos a ver si para final de año están. Muchas gracias, Javi, por el espacio. Que vaya a la Semana Santa genial, que no llueva, que ya ha llovido todo lo que tenía que llover y que disfrutemos todos los que somos cofrades y los que no somos cofrades también, que disfruten del trabajazo que hacéis personas como tú y todas las cofradías de Almuñécar y la agrupación. Muchísimas gracias. A ti.